Hola, aquí estoy de nuevo. Yo soy Georgina Niño, soy psicóloga, psicoterapeuta especializada en acoso psicológico, en trauma relacional y en esta acumulación de síntomas que hoy se le conoce como trastorno de estrés postraumático complejo, y eso tiene que ver con los síntomas que presentan las víctimas de acoso a lo largo del tiempo. Conforme se van acumulando dosis de maltrato, va generando un estrés prolongado en la víctima. Entonces aparecen diversos trastornos como ansiedad, y esta ansiedad, al acumularse estas dosis, se va convirtiendo en ataques de pánico y así un síndrome que se le conoce como estados alterados de la conciencia. No sé si tengan conocimiento acerca de la psicología transpersonal. Bueno, yo tengo un máster en esta área y profundicé bastante porque durante 10 años tuve una escuela de yoga y directamente me dediqué a profundizar a través de la maestría y a través de la práctica, pues de todas estas cuestiones que no nada más se quedó en la parte teórica, sino que nos fuimos directo al experimento, directo sobre un tapete de yoga, aplicando técnicas de respiración, meditaciones, posturas, alargamiento de los músculos del cuerpo para entonces identificar las corazas musculares de las que habla la bioenergética. Bueno, entonces hacíamos una práctica integral, pero hay un factor muy importante que recientemente he descubierto y me he estado dedicando muchísimo más. Justo tiene que ver con todos estos síntomas, pero más que los síntomas, atacarlos, conocer el origen, porque es como cuando alguien se enferma del estómago y te tomas una pastilla y listo, pero no te diste cuenta qué es lo que te hace daño. Y cada vez se va cronificando más esa condición, al no darte cuenta que la raíz puede ser el alcohol, ¿sí? O puede ser una pésima alimentación, y entonces con una pastilla pues simplemente tienes un paliativo, pero no resuelves aquello que en lo profundo tiene que salir, tiene que darse cuenta la persona. ¿Y por qué es muy difícil entrar a este campo cuando tenemos todos los síntomas? Porque resulta que tenemos que ir al alma, tenemos que ir a la parte más profunda. Ya no estamos hablando ni de los músculos, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de el alma, donde se asientan todas esas experiencias difíciles y traumáticas muchas veces que se sufren desde la infancia, en una edad donde apenas se está construyendo una identidad. Cuando todavía no se asienta la identidad, bueno, pues está toda esta parte inconsciente, infantil, donde empezamos a tener introyectos y adquirir un estilo de vida, una conducta, un tipo de pensamiento, de creencias, y entonces conforme vamos siendo adultos, juntamos toda esta experiencia y desarrollamos esta personalidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la psicología transpersonal nos habla de estados alterados como algo muy mágico, como algo místico, como algo espiritual, pero independientemente de que le quieran quitar el término de patología, acá también sería ponerle otra etiqueta, como, bueno, pues no sabemos, pero simplemente son estados alterados y vamos a decir que son capacidades que el ser humano está como despertando. Sin embargo, no se habla en ninguna de las dos partes la raíz. ¿Por qué los síntomas? Y les decía que hay una capa más profunda que ya no es el cuerpo, no las articulaciones, no los músculos, sino que hay una capa más allá de la parte energética, que justo el yoga le llama prana. Lo más profundo tiene que ver con una capa distinta donde están se llama memorias. Esas memorias
no solo están metidas en los músculos, como se habla de estas corazas, porque pues también es muy fácil de pronto dar un paliativo, como mover el cuerpo, presionar y dejar que el paciente o el consultante pues tenga una catarsis o de pronto empiece a llorar o a resolver este dolor en particular. Pero no estamos viendo la totalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Qué pasa con eso que pasó? Me alargó el músculo, se liberó esa coraza y de pronto la expresión emocional se libera también. Pero ahí no queda todo, no se resuelve. Tendríamos que ver qué está pasando más allá. ¿Qué originó esa coraza? ¿Cómo se originó? Y ahí es donde empieza todo este misterio que no resuelve ni la medicina de ningún tipo, ni la oriental, ni la alopática, ni la psiquiátrica, ni ningún tipo de psicología o de medicina nos están ayudando a entender por qué razón los seres humanos estamos llenos de problemas, de conflictos psicoemocionales. Y pues hoy les quiero hablar precisamente de un aspecto que he decidido después de estar experimentando 10 años directo en un laboratorio, que era mi laboratorio experimental con los seres humanos, donde conectábamos todos los días encima de un tapete, donde estábamos respirando, donde estábamos perfeccionando posturas, donde estábamos aprendiendo a calmar la mente con esos estados de las vértices, que son estas expresiones del cerebro, donde tiene picos, donde se elevan, donde se alteran o donde se calman, ¿no?, los pensamientos. Y bueno, aquí está una avispita. Entonces, decido entrar a otra experimentación que justo hoy estoy aquí en un bosque de niebla, en un espacio donde la naturaleza me ofrece otras oportunidades para investigar ya desde otro lugar, un lugar mucho más abierto, también más abierta a ver otras áreas de manera global sobre cómo estamos viviendo, cómo habitamos el planeta, cómo nos habitamos, cómo nos interconectamos, qué tiene que ver, qué tienen que ver estos síntomas que nos remiten, y que a pesar de que haya diversas terapias, no se habla de muchos temas que son tabú, y un tabú del que quiero hablar hoy es la psicopatía. La psicopatía está muy arraigada a la familia. O sea, no queremos hablar en el entorno familiar porque tendría que destapar a mi papá o a mi mamá. Y hoy les quiero hablar del psicópata integrado. El psicópata integrado lo vengo a conocer más o menos hace atrás, unos 7 años. Me certifiqué, me especialicé en conocer cuáles son esos rasgos que tienen los psicópatas integrados y qué relación tienen ellos con los síntomas que presentan las víctimas de acoso psicológico, y cómo es que el psicópata integrado se especializa y perfecciona el arte de manipular para hacer creer, no nada más dañar sistemáticamente a la víctima, sino que mueve todo un entorno, lo que a él le conviene, para hacer creer que eso que está sucediendo no es real, o para acomodar los hilos a su antojo, de acuerdo a lo que necesita que se entienda o que se interprete, para él quedar como esta persona que no es, que pudiera ser la imagen del padre protector, interesado en los hijos, o quizá en esta familia hermosa, y tal vez mostrarse como un hombre que ya aprendió sus lecciones o que ya se regeneró. Siempre hay que tener mucha conciencia despierta. Primero, cuando ya lograste salir de ese entorno psicopático. ¿Por qué? Porque tienes que estar observando, si tienes hijos, qué pasa, cómo utiliza o cómo daña a los hijos, cómo va a seguir depredando a la familia, aunque tú ya te hayas librado y ya no estés con él. Entonces, decía, observar qué es lo que hacen después de la post-ruptura, ¿sí? Hay
todavía hay triangulaciones, te vas a dar cuenta que triangula para que los hijos tengan de pronto celos, haya rivalidad, se peleen, los pone en contra, sin que se den cuenta que él es el autor intelectual. Porque acuérdense que hablamos de manipulación encubierta. La psicópata integrada, no esperen verlo como alguien que se presenta como el asesino serial con el machete en la mano. Es que es lo que tienen que tener muy claro. Los criterios apuntan a que la psicópata integrada es de lo más peligroso que existe en el mundo, porque no dejan rastros, no dejan huella, y hacen creer todo lo contrario a las personas que viven con ellos. Entonces, te van a hacer que tú pertenezcas a su equipo, porque dividen. Entonces van a hacer que tú te comprometas haciendo que recibas dinero, que tú hagas cosas negativas o nocivas para que luego te sientas comprometido, para tener esa alianza perversa, para que después tú no puedas zafarte, para que cuando tú te quieras quejar o reclamar, no tengas argumentos para decir por qué te quedaste ahí. Entonces, es tan peligroso y se conoce como al más peligroso del mundo, porque no se ven, porque nadie los ve. Entonces van haciendo que las víctimas terminen quitándose la vida y tienen, su entorno es tóxico, es un ambiente tóxico, donde los hijos ya no saben qué creer, ¿sí? Porque va desestabilizando a quien se deje. Por eso dice el doctor Iñaki Piñuel, y acá les voy a comentar, miren qué bonito, ya tenemos lluvia aquí, nos está acompañando la lluvia del cielo y de la montaña tan pura, y no hay más pureza que la naturaleza. Si están pasando por situaciones de trauma complejo, yo les recomiendo que no vale la pena el mundo material cuando la salud se pierde, cuando la salud física, cuando la salud mental se empieza a perder, y vayan a un refugio donde puedan recuperarse para que puedan alimentarse bien, comer bien, descansar bien y empezar a reconfigurar una nueva historia más allá de lo que el psicópata se llevó. Porque vamos a decir, ¿qué se lleva el psicópata? No nada más se lleva tu dinero, no nada más te va a estafar lo más que pueda, ¿sí? Cuando eres una persona autónoma, brillante, que tienes capacidades, te va a pagar todo. ¿Sabías que el psicópata es un narcisista? Ok, el narcisista no necesariamente es un psicópata, pero el psicópata sí es un narcisista. Tienen todo el perfil psicopático, es una gama muy grande de rasgos que si tú tomaras nota, te darías cuenta inmediatamente si esa persona es narcisista o es psicópata. Hay rasgos que ya están científicamente demostrados que haciendo un test tú podrías encontrar si te tienes que alejar de ahí para no comprometer tu vida, tu mente, tu salud en general, porque, bueno, de acuerdo al doctor, en este caso Robert Hare, que es el padre de la psicopatía, él habla del psicópata criminal y ya nos deja como todos estos criterios, de acuerdo a hay un checklist de 13 rasgos que tiene el psicópata, y aumenta la lista conforme hay más estudios, siguen avanzando estos estudios, y Iñaki Piñuel, así como otros autores, por ejemplo Vicente Garrido, nos van dejando un mapa muy padre para encontrar que dentro de las casas no nada más está el psicópata criminal en las cárceles, que es el que estudiaban. Ahora estudian a los que están adentro, pero ¿cómo creen que le hicieron? Volteando a ver a las víctimas, haciéndoles caso, no revictimizándolas, escuchándolas, dándose cuenta de que había como algo raro, que presentaban demasiados trastornos las víctimas. Pero ¿qué creen? Voy a mencionar
a alguien que es muy valiosa para este video y para que se difunda a esta personalidad tan importante que desde los años 50, cuando Freud, desde los años de cuando Freud, ella analizó históricamente a Freud, ella todavía vive, ¿sí? Entonces es contemporánea, pero ella utiliza esos estudios y este conocimiento en la práctica. Se da cuenta de que las víctimas tenían ciertos rasgos. Se hace una comparación con los veteranos de guerra que presentaban trauma, ¿sí? Y luego se da cuenta que ese trauma que presentaban sus pacientes era similar al que presentaban estos trastornos de los veteranos de guerra. Y entonces, pero se fue dando cuenta de más cosas, de que las víctimas mujeres vivían abuso en la relación de pareja. Y el abuso sexual es una parte muy importante, que todas esas mujeres, la gran mayoría, presentaba en su vida infantil un abuso sexual. Y entonces, en su edad adulta, vivían acoso psicológico por sus parejas, o sea, maltrato constante. Por lo tanto, ya traen ahí en ese momento, antes de casarse, ya presentan trauma. Entonces, desde ese lugar, la víctima va a ser presa fácil de un psicópata integrado, ¿sí? No se da cuenta del abuso, porque no es abierto. Y esto quiero que lo entiendan muy bien, porque a veces leo comentarios en Facebook tan absurdos, pero comprendo que sean absurdos, porque no han estudiado y no han entendido nada. Y entonces, por un lado, la doctora Judith Herman nos habla de que las víctimas tienen síntomas como los veteranos de guerra. Entonces esto es trauma, pero luego se da cuenta que aparte ellas presentaron abusos sexuales en la infancia, la mayoría. Y además después se casan con alguien bajo ciertas condiciones psicológicas. No es alguien que tiene la capacidad que es el neocórtex, que ahora ya lo explica la ciencia, nos puede hablar de que el psicópata tiene insidiosamente, trabaja duro para lastimar y perforar la psique de las víctimas, de tal forma que poco a poquito, primero la detecta, sabe que es vulnerable, bajo qué condiciones viene y la atrapa. ¿Qué pasa con el psicópata integrado? Hay un rasgo muy importante. El rasgo del psicópata es no nada más los 13 criterios de los que el doctor Robert Hare nos deja como el checklist, sino que de acuerdo a otros investigadores serios que están aportando para detectar, prevenir el acoso psicológico, el abuso y la violencia en el trabajo, en las escuelas, en la interacción con las personas, se dan cuenta de que hay este rasgo que es la condición donde el psicópata no siente vergüenza y puede delinquir. Por lo tanto, es, además de narcisista, un sociópata. El sociópata que no le importa robar, mentir, estafar, no le importa dejar a las víctimas sin casa, sin dinero, sin recursos. Y ese psicópata, como presenta esta condición de no siento empatía, lo que sí siente es enojo, frustración, rabia cuando es descubierto, no vergüenza.
se siente enojado porque lo descubren. Lo que va a buscar el psicópata es sus cercanos, sus aliados, es hacerlos que metan las manos en ese lugar donde él comete los delitos. ¿Para qué? Para comprometer a las víctimas, para decir todos somos parte de esto y nadie se puede escapar. Algo que ejerce el psicópata sobre todos los que lo rodean es el control total. No puedes hacer algo diferente porque nunca será tu opinión importante. Solamente va a fingir para que tú creas algo, pero nunca nada es real. Lleva unos fines perversos detrás de esa máscara. No sé si recuerdan el nombre de la máscara de la sanidad, de Insanity, de la máscara de la locura, perdón, en español, de Robert Hare. Y bueno, ya me confundí, no sé si Robert Hare o Garrido. Pero esta máscara, lo que quiero decir es que se la ponen, por lo tanto es el peligro donde no puedes tú decir qué hay detrás, ¿sí? No puedes, solamente cuando a él le conviene te va a mostrar esa, se la va a quitar. Y generalmente es en una de las fases que ya identificamos, que ya está también en un manual para nosotros, que somos los que estudiamos a los psicópatas. En este manual se encuentra este puntito, que es cuando ya no le sirves y te va a descartar de la peor manera posible para aniquilarte. ¿Por qué? Porque ya no perteneces a su círculo donde te va a maltratar, donde te utiliza como un instrumento en su vida, una cosa. Entonces, volviendo al tema de que ellos tienen estas conductas antisociales y son sociópatas, no es que antisociales no quiere decir que no tienen relaciones públicas, que no se relacionan socialmente en un sistema. Quiere decir que pueden delinquir, ¿sí? Son delincuentes. ¿Cómo? No crean que es el que va y se mete al banco y roba. No, es como los políticos, ¿sí? Que traen una corbata, un saco de los más de marca y son impecables, así no se les mueve un pelo, pero detrás de ellos, esa máscara, están moviendo todos los hilos. O sea, los que se ensucian las manos son otros, no ellos. Entonces, la verdad es que a mí no me importan los psicópatas, como dice Iñaki Piñuel, no tengo nada contra la lepra, contra la chinche, mientras a mí no me toquen, ¿sí? Mientras a mí no me piquen, a mí no me importan, ¿sí? A mí lo que me importa es que las víctimas entiendan cómo funcionan, que se den cuenta, y no nada más el psicópata, porque el narcisista también hace mucho daño, ¿sí? He escuchado casos donde inclusive ellos, narcisistas, psicópatas, se hacen las víctimas de las propias víctimas. Hace como un año me dijo un tipo, oye, a mí me dejó mi ex era una psicópata, o fulana era una psicópata. Y digo, ¿por qué era una psicópata? A ver, cuéntame cuáles eran esos rasgos. Y dice, no, es que ella, la chica tal, la amiga, le dijo a su amiga, a su novia, que él era esto y esto, y que andaba con otras, y bueno, tal que lo descubrieron. Entonces, al verse descubierto, le tumbaron el teatro y la novia lo dejó. Pero obviamente porque descubrieron que era verdad. O sea, la amiga protegió, esta chica protegió a su amiga, y él decía, es que esta era una psicópata. Pues, hello, no. Entonces,
pasa el tiempo y resulta que este tipo quiere hacer lo mismo con otras y las empieza a seducir y a encantar, el love bombing, que es una estrategia que utilizan para ir a buscar chicas, para llevárselas a la playa, nada más tener abuso sexual instrumental y luego dejarlas tiradas y pues ya regresa a su ciudad, a estar sentado ahí en su escritorio, a seguir con su vida aburrida y mientras sigue buscando, ¿verdad? Qué presas van a caer. Esos narcisistas no aceptan que están mal. A veces la vida les da por debajo. O sea, les tupe para que despierten de sus tonterías. Pero como que dudan, ¿sí? Como que dudan de la vida, dudan del universo, dudan de que somos seres humanos que sentimos, que necesitan cambiar porque eso hace daño. Y les da igual. Pero, no sé, tal vez algún día pues tengan un cierto, por ejemplo, una preocupación genuina por los demás. Pero como que rayan un poquito en esa sensibilidad de pronto, aunque son egocéntricos, muy egocéntricos. Primero ellos, ¿no? Y si hacen algo es más bien para satisfacer ese deseo narcisista de tener a la chica guapa, alta, wow, guapísima, que enseña, que para cotizarse y para que todos lo envidien. O sea, más que nada es eso lo que busca el narcisista. Y el psicópata, bueno, tiene todo, que ese tiene toda la gama de todo lo peor, que son los hoyos negros, son los soles negros, que todo el mundo los rodea, pero todo para mal. Y desde este lugar, desde esta conciencia, les quiero recordar que si estás con un hombre que te ha hecho a ti cómplice, ¿por qué? Porque ya te manipuló, ya te hizo que hicieras cosas, ya te hizo que le taparas, porque a lo mejor no haces nada, pero tú ya eres consciente de lo que hace. Es importante que identifiques esta sociopatía que tiene, que revises el checklist de este doctor que tiene estos criterios bajo ya pues científicamente se utilizan para identificar que realmente estamos ante seres humanos con falta de empatía, conciencia moral. Ya se está oscureciendo, ya casi me voy. Entonces entra a ver sobre psicopatía, a conocer a los autores más destacados como estos hombres que te comento y además conoce acerca de la doctora Herman porque ella no se ha conocido tanto. Justo voy a estar en el Congreso ahora en Estados Unidos para hablar sobre la traumatología y los efectos que tiene el trauma y sobre todo, bueno, vamos a ver qué más qué se puede aprender acerca de los psicópatas integrados en estos recientes estudios y bueno, pues ya les estaré compartiendo porque este año va a ser muy interesante para seguir destapando a estos seres humanos que me cuesta trabajo, pero lo he tenido que entender, que no hay gente buena en el mundo solamente. Hay gente sin remordimientos, incapaces de conectarse genuinamente, emocionalmente con alguien, que esto es lo que les permite dañar sin culpa y que es una personalidad innata. Entonces no cambian, ¿sí? Mienten patológicamente, son mentirosos compulsivos, son capaces de inventar realidades alternas para evadir responsabilidades, para ganar el control sobre otros. Son hábiles para distorsionar la verdad y inclusive, ¿qué creen? Son capaces de hacerle dudar a las víctimas de su propia percepción. Esto es la luz de gas, de que de verdad yo dije, yo hice eso, yo quería eso. Entonces son tremendamente hábiles. Ocupan cargos de poder generalmente, sí, pueden ser maestros. Ojo, están ahí entre las aulas. ¿Por qué? Porque tienen
a muchos que pueden controlar. Tienen cargos de poder como en la policía. Claro, sí, por supuesto que en la policía. Pues imagínate con un arma, ¿cómo no? Tienen cargos de poder en la política, por supuesto, porque la mentira patológica les fluye por los poros, ¿verdad? Son evidentemente narcisos a todo lo que da. Tienen esta parte de grandiosidad. Es un egocentrismo extremo. O sea, estamos hablando del psicópata que se lleva a los narcisistas, ¿verdad? Que tampoco son una perita en dulce, pero si los psicópatas de verdad se definen como seres que necesitan poder y admiración. Así que, pues, yo les diría, sí, como Robert Hare, si hacen el checklist y se dan cuenta, y métanse a ver Amor Cero de Iñaki Piñuel, vean lo que hacen. Definitivamente te diría, vete. Si en la familia son abusadores, han abusado de los niños, y esos mismos ya adultos abusan sexualmente de otros, y tú por alguna razón no has hablado, eres fiel, estás siendo cómplice de ellos, necesitas salirte de ese entorno tóxico, tienes que perder esa zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? La imagen, la familia, eso a lo que le llamas familia, y decir, bye, contacto cero, no quiero volver a saber de ti. Mis valores son diferentes, si me estoy perdiendo por ti, me estoy perdiendo yo. Entonces hay que salir de esa fragilidad y de esa validación externa para empezarse a validar una misma. Así que chicas, mujeres, despierten. Somos diferentes a los psicópatas cuando tenemos sentimientos, cuando tenemos remordimientos, cuando aceptamos que nos equivocamos, genuinamente, decir me equivoqué, discúlpame, pero no te equivoques, no lastimes a las personas que no te han hecho daño, trata bien a las personas que te aman y te cuidan, no te equivoques. He tenido en consulta a personas que dicen, oye, le grito a mi mamá, las golpeo, las maltrato, descargo mi ira con ellas. ¿Por qué? Porque seguro eres una narcisista. ¿Por qué haces eso? Entonces, asúmelo, pero cambia. Si no, nada más digas, ya acepto que me equivoqué. No es como leer un libro. Acá es cambias porque tú tienes que cambiar, porque quieres. No basta leer un libro, no basta leerse la enciclopedia acerca de la psicología, el origen, la historia, la transformación, la evolución, las cuartas fuerzas, todo lo que hay acerca de la psicología, traumatología, la teoría polivagal y todo esto. De nada sirve si no haces ese cambio profundo acerca de tu personalidad. ¿Y por qué lastimas? ¿Y por qué no enfrentas al psicópata? ¿Por qué no dices, quiero estar del lado de la verdad? ¿Sí? ¿Cuántos años a mí me he estado llevando a encontrar bajo teorías, inclusive la teoría de la psicología humanista? Qué casualidad que no hablan de la perversión y de la psicopatía y del origen de los síntomas. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué una sola doctora en trauma complejo, está apenas mencionándose después de tantísimos años? ¿Por qué se le dio poder a Freud? ¿Y por qué no a este tipo de teorías? ¿Por qué? Porque el machismo sigue ahí aplastando de todas las maneras a las mujeres. Entonces, mujeres, si están tapándole a sus padres, pues también no quieran que cambie todo tan rápido. Dejen de endiosar a sus papás. Dejen de lastimar a sus madres y vayan a señalar al que comete realmente los delitos, que es el psicópata integrado. Entonces, estar en relaciones parasitarias de abuso emocional, como dice Iñaki Piñuel, pues van estableciendo vínculos basados en la explotación de pareja, familiar, de trabajo, ¿sí? Esto tiene que ver con la idealización, tiene que ver con, todo tiene que ver también con la religión, ¿verdad? Evidentemente, pero también este abuso emocional, de acuerdo a los estudios de la familia Cero, pues es momento de que quitemos la máscara al psicópata integrado y decirle, ya sé que tú eres el que está haciendo esto y no me importa,
¿sí? Y me voy a cuidar de ti y voy a poner límites claros y tú no me vas a controlar más y no te creo tus lágrimas de cocodrilo y no te creo que seas la blanca paloma. Las víctimas que crean que esa persona es un psicópata integrado, dedíquense a tener le llamamos el catálogo de horrores, apúntale. Y dijo esto en aquel tiempo, tal año, hizo esto, así, 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 mira lo que está haciendo, mira lo que provocó, mira qué está pasando, cómo te va dejando. Sí. Te va dejando más sensible, más indefensa, con muchas dudas acerca de tu identidad. Y si no resuelves en psicoterapia es porque no estás llevando psicoterapia especializada. Así que recuerda, para reconfigurar esta plática de hoy el psicópata integrado no es fácil de identificar. Hay criterios. Sí. Así nada más a simple vista, no, porque te confunde, te manipula y enreda todo. Entonces, ¿qué hace? Fíjate, ¿ha hecho cosas en contra de la ley? ¿Te ha involucrado? Toma nota. ¿Cómo trata a los demás? ¿Es original? ¿Es genuino? No. ¿Qué haces ahí? ¿Porque es tu papá? Ellos no aman. Tú eres la que necesitas amor, validación, que te abracen, que te carguen porque no te cargó de bebé. Pues nunca lo va a hacer. Y tienes que aceptarlo. Hacer un duelo es muy importante. De acuerdo a la doctora Judith Herman, haz el duelo, reconfigura tu vida, salte de ahí y después vuelve a hacer redes importantes, genuinas, de amor incondicional, de apoyo. No es bueno quedarse ahí. Donde tú te enfermaste, ahí no es. Así que te dejo porque ya me quedé a oscuras. Estoy aquí ya rodeada de algunos bichitos. Capitán, de luciérnagas, que wow, las estoy viendo por acá, que están rodeando ya la finca. Y bueno, pues yo me quedo en compañía de Capitán. Saluda, Capitán, tú eres un perrito muy educado, muy educado. Wow, ¿verdad que sí? Hasta luego. Gracias por compartir, chicas. Compartan, porque tenemos que frenar a la psicopatía. ¡Qué barbaridad!